Y el reporte que WWF produce desde hace ya varias décadas con periodicidad aproximada o variable de 2 años, 3 años, es el reporte Planeta Vivo, que nos hace una radiografía del estado del planeta respecto a la biodiversidad y también con componentes de agua y de cambio climático. El año pasado, en 2018, publicamos el reporte de Planeta Vivo de la última temporada y los datos son preocupantes, puesto que estamos encontrando un decremento en las poblaciones de especies de una selección que se hace de especies representativas en el planeta, más de 4.000 especies y más de 16.000 poblaciones componen esta muestra. Y encontramos un decremento de cerca del 60% desde los años 70, es decir, desde 1970 hemos perdido el 60% de esas poblaciones. Esto es muy grave, puesto que estamos hablando de que la cadena de los ecosistemas de la vida se está fraccionando, se está fragmentando cada vez más, y esta fragmentación va a llevar a eventualmente un colapso en las cadenas productivas, de producción de alimentos, etc. En Latinoamérica es particularmente grave, puesto que estamos hablando de 89% de pérdida de estas poblaciones muestra. Y esto lo hacemos en coordinación con la Sociedad Zoológica de Londres, quienes contactan científicos de todo el mundo, incluyendo científicos mexicanos, que trabajan en esas especies o poblaciones de especies, y de esa manera se construye el dato. Y por otro lado también estamos haciendo un llamado para que los países eleven su nivel de ambición respecto a cambio climático, puesto que la ruta en la que vamos, si bien hay muchos países que se mantienen en el Acuerdo de París, no necesariamente nos garantiza poder evitar un aumento de más de 1.5 grados de la temperatura global, lo cual también tendría repercusiones irreversibles. Finalmente, y regresando al tema de biodiversidad, ¿por qué es importante? Finalmente, y especialmente países como México, nuestra biodiversidad es la base de la alimentación de nuestro país y del planeta. Las cadenas que están ligadas a la producción, las cadenas naturales, por ejemplo, los polinizadores que están ahora también en riesgo, son elementos esenciales cuyas poblaciones están disminuyendo. En Latinoamérica, por ejemplo, el 75% de nuestros alimentos depende de polinizadores. Entonces, el mantener esto es tremendamente importante, y hay que hacer un llamado ahora con las convenciones globales al 2020 que van a revisar sus metas, como la Convención de la Diversidad Biológica, a que los países se comprometan. Lo que WWF está proponiendo es hacer un gran acuerdo similar al Acuerdo de París, en donde todos los países eleven su nivel de ambición, establezcan metas específicas y logremos frenar la biodiversidad. Por supuesto que eso además tiene un impacto directo en las comunidades. En países como México, los más afectados son los más pobres. La gente que depende directamente de los recursos naturales, de la productividad primaria, es la primera que siente los impactos cuando se trata de empobrecimiento, cuando se trata de acceso a alimentos, acceso a agua, acceso a una serie de servicios que los ecosistemas nos proveen. Entonces es no solamente un tema de producción de alimentos en general, es también un tema que tiene que ver con equidad, tiene que ver con acceso a recursos y apoyar o evitar que los más necesitados sean los primeros que de hecho están en el frente de batalla en esta pérdida de biodiversidad. El aplicar una legislación con la que contamos de entrada, que es una legislación bastante completa, sería un primer paso, ¿no? Es decir, tenemos que asegurar que estamos cumpliendo con esos procesos legales o restricciones o limitaciones que nos hemos decidido nosotros mismos como mexicanos imponer para tener un país viable. Entonces es mantenernos dentro de los rangos que como país hemos decidido que debemos cumplir para tener sostenibilidad. Mantenernos dentro de nuestros acuerdos internacionales. México es un país que ha sido reconocido por nuestra voluntad de participar y acordar en cuanto a metas de protección de diversidad biológica, áreas naturales protegidas, las metas de Aichi, etc. Es muy importante que nos mantengamos por esa línea. Ya en un terreno más cotidiano,
el consumo. Finalmente, la huella que el ser humano está teniendo, y nosotros como mexicanos, que somos 130 millones en este país, tenemos sobre los recursos naturales gracias al consumo, a través del consumo de nuestros alimentos, nuestros bienes y servicios, es muy, muy alta. Entonces, necesitamos hacer un cambio drástico y por supuesto que esto no es solamente lo que hacemos en casa, sino que tiene que haber un compromiso de gobierno a través de más políticas que vayan dirigidas a la sustentabilidad. El sector privado, las empresas tienen que asumir realmente el impacto que tienen y sus cadenas de valor para que durante toda la cadena de valor se reduzca todo el impacto y de esa manera poder finalmente reducir, porque es la huella en el consumo. La huella en el consumo de carne, por ejemplo, hay datos muy, muy drásticos sobre cómo la biomasa del planeta en términos de mamíferos, y son datos de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, es mayoritariamente de bovinos y cerdos, más que humanos, y mucho más que biodiversidad o mamíferos silvestres. Entonces, nuestro consumo de carne está teniendo un enorme impacto. Necesitamos no eliminarlo, pero sí reducirlo, producir sustentablemente y estar más informados en el momento de consumir, exigir de dónde vienen las cosas, tener mayor trazabilidad y poder también generar círculos virtuosos que apoyen a las comunidades locales y productores de forma tal que haya esta lógica sana de producción, consumo y por otro lado también el tema de los desperdicios, ¿no? El tema de los plásticos, que ahora es un problema ya de reconocimiento global, cómo podemos transitar hacia modelos de mucho menor impacto, economías circulares, reduciendo cadenas de valor y utilizando materiales mucho menos duraderos para el planeta. Las comunidades, pueblos indígenas, son la base de la conservación. En países como México es impensable hablar de conservación si no es con las comunidades. Es para organizaciones como WWF un binomio, casi no es ni binomio, es un solo elemento. La manera en la que está operando nuestro país desde hace muchos años, desde tiempos prehispánicos, involucra a la gente y un manejo de los recursos naturales. Por eso somos centro de diversificación de especies, de maíz, calabazas, etc. Eso es por la gente. Entonces, tenemos que regresar a reconocer o recordarnos cómo nuestra propia identidad mexicana está ligada totalmente a la biodiversidad y por lo tanto la conservación debería de ser una acción natural. Para mí, perder recursos naturales como mexicano es perder mi identidad como mexicano. Entonces, como organizaciones de conservación, necesitamos ayudarnos a recordar, generar opciones, pero sí siempre reconocer, como siempre lo hemos hecho, y a mí me enorgullece que la comunidad conservacionista de México, y bueno, particularmente, bueno, el Consejo, ¿no? Mexicano para la Silvicultura Sostenible, ha sido siempre una organización ligada a las comunidades. Hemos estado trabajando bajo esta premisa y me parece que los proyectos más exitosos, si nosotros viéramos, es difícil emitir juicio, pero si hiciéramos una selección de proyectos exitosos, veríamos que todos ellos están fundamentados en las comunidades, en gobernanza sana dentro de las comunidades, en acceso justo a los recursos y en vínculos a mercados, dentro, por supuesto, de un marco de orden, ¿no? de legislación y de seguridad.